Gloria al Señor, hermano, maestro de la palabra, escuela bíblica, nuestro querido Enrique Almonte López. Él tiene la palabra traída de parte del Señor con nosotros. Adelante, amado. Buenos días, mis hermanos. Dios nos bendiga hoy. Qué bueno es saber que Dios hace posible tiempos como estos en los que podemos estar bajo el sonido de su palabra, en los que podemos estar clamando a Él, en los que podemos exponer nuestras necesidades, en los que podemos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor, su misericordia manifestándose, su amor sintiéndolo cada uno de nosotros en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros alrededores. Qué bueno es saber que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede, pero también un Dios de tanto amor para con nosotros que nos permite tener estos encuentros con Él. Mis hermanas y hermanos, les habla Enrique Almonte. Yo soy miembro de la Iglesia Templo Bíblico de Nagua. Esto está en la provincia María Trinidad Sánchez, en la República Dominicana, y estamos al servicio del Señor dentro de esta congregación. Así que mirando, ¿verdad?, el transcurrir de la vida del ser humano sobre la tierra, se encuentra en diferentes circunstancias. Nos encontramos, miramos que los que están a nuestro alrededor y nosotros mismos, en diversas ocasiones estamos en diferentes circunstancias. Y esas circunstancias tomamos diferentes actitudes en cuanto al manejo que debemos realizar. En esas actitudes también podemos sentir que Dios es la fuente que produce el bienestar, la alegría y todas esas sensaciones que le permiten al hombre experimentar los momentos de felicidad. Sin Dios en la vida del hombre no es posible que el hombre pueda tener esos momentos de felicidad. Y usted diría, bueno, ¿y cómo es que otros que no tienen a Dios no experimentan a veces, entre comillas podemos decir, porque así lo miramos, podemos experimentar esos momentos que aparentemente son muy felices? Pero ciertamente podemos decir que esto es parte número uno de la misericordia de Dios para con nosotros, y además de eso también esto es parte de lo que Dios hace para con el hombre, que le da esa permisibilidad en algunos momentos. Pero aquellos que estamos sujetos a esa fuente de bienestar, que estamos conectados en todo momento a esa fuente de bienestar y de placer que produce esos sentimientos de felicidad, podemos saber lo que es realmente la felicidad, la alegría, el ánimo que produce cuando Dios está en nuestros corazones. Pero en muchas circunstancias también nos desconectamos de esa fuente de bienestar que es nuestro Dios. Y esto produce en nosotros un deterioro. Y este deterioro puede ser solucionado única y exclusivamente cuando regresamos y nos conectamos con Dios, que es la fuente de todo bien. No hay bienestar para el hombre sin Dios. No hay bienestar para el hombre que, una vez estando conectado con Dios, decide desconectarse por diversas circunstancias. Y el libro de Ageo en el Antiguo Testamento nos permite a nosotros ver lo que son esas circunstancias del hombre y lo que son las soluciones a esas problemáticas. Vamos a leer unos versos en el libro del profeta Ageo. Voy a leer en la versión Reina Valera del 60, así que si algunas palabras con una entonación diferente, ya ustedes saben que estoy leyendo en la Biblia Reina Valera del 60. Dice así el versículo 1 del capítulo 1 del profeta Ageo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes,
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Es el llamado que hace Dios al pueblo suyo en aquel momento, al pueblo de Israel, a los que habían llegado de la cautividad. ¿Por qué le hace este llamado? Le hace este llamado porque este pueblo que regresó de su cautividad de Babilonia, fueron llevados a Babilonia en cautividad por causa de la desobediencia, y este pueblo recibió la orden de parte de Dios y también del rey para que se fuesen a su pueblo a reedificar, a edificar la ciudad que había sido destruida por el rey de Babilonia. En esta ocasión vemos que estas personas regresaron, alrededor de unos 50,000 israelitas, regresaron a la tierra de Jerusalén y regresaron con un gran fervor, regresaron con un gran deseo, regresaron con unas emociones altas para reedificar la casa de Dios, reedificar la ciudad de Dios, reedificar los muros de la ciudad de Dios. ¿Cómo podemos ver que ellos tenían este gran deseo? Tenían un gran deseo y lo podemos ver a través de lo que son sus ofrendas. Ofrendaron para estas reconstrucciones alrededor de una gran cantidad tanto de oro, y esto lo hicieron con una gran devoción. En esta devoción que ellos expresaban, tenían un gran gozo cuando estaban realizando esta parte de la historia. Pero en poco momento vinieron entonces a ellos lo que son las situaciones hostiles. Vinieron los enemigos del pueblo y empezaron a amenazarle, empezaron a invitarle a cosas que eran improductivas, y ellos, además de todas estas situaciones hostiles y sus pensamientos hostiles que le invadían sus pensamientos, entonces cayeron en lo que es ese descuido espiritual, en lo que es ese desánimo físico, emocional, y también podemos decir que también entraron en lo que era una decadencia física. Todas estas acciones, como ya dijimos en la introducción, vienen producto de desconectarnos de esa fuente de todo bien, que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando estamos desconectados de esa fuente, entonces experimentamos todas estas situaciones en nosotros. Pero ¿qué podemos decir? Podemos decir que Dios es el único capaz de suplir toda necesidad del hombre, en su necesidad tanto de espíritu, alma y cuerpo. Solo Dios puede solucionar las situaciones espirituales del hombre. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho a través de la persona y de la obra de Jesucristo en la cruz. En su muerte, en su entrega allí, Cristo pagando el precio de nuestras culpas, Cristo llevando cautiva la cautividad, como dice en hebreo, tomando forma de hombre,
allí entregó su cuerpo por cada uno de nosotros y en esa entrega ha provisto la solución necesaria para todas nuestras necesidades espirituales. Pero no solamente es el Dios que suple espiritualmente, Dios también en nosotros es la fuente que suple en nosotros lo que es la necesidad emocional. Las emociones van ligadas un poco al alma. Y en esas necesidades emocionales, Dios es el que produce en el hombre la esperanza suficiente, la esperanza necesaria para que el hombre pueda tener sanidad emocional. Una persona sin reconocimiento de ese bienestar de esperanza que trae Dios para con el hombre, no puede tener sanidad emocional. Y también hace la provisión, el que suple, el que hace la solución necesaria para nuestras necesidades físicas. En lo físico, Dios ha hecho la provisión necesaria, tantas cosas en las cuales Él ha creado que sencillamente no podemos lograr ningunos resultados favorables en lo físico si no es por la mano de Dios. Y en esta mano de Dios tenemos la provisión de Dios para las diferentes necesidades, para las diferentes situaciones. Y lo vemos a través de la provisión que Dios hizo allí en el huerto del Edén, donde preparó el hábitat, donde preparó el ambiente de todas las necesidades, que tenía, de todas las necesidades que el hombre podía presentar. Allí Dios preparó el suplir para todas esas necesidades. Esto lo hace Dios en nosotros. Alrededor de 16 años, tuvo el pueblo el pueblo tuvo entretenido dentro de esta situación, dentro de este desánimo, dentro de esta dejadez que estaba acompañando allí al pueblo, como lo expresa en Ageo, en el capítulo 1, en el versículo 2. Este descuido provocó un castigo de parte de Dios y lo vemos expresado en Ageo, capítulo 1, versículo 6. Amén, amén. Enrique. Por favor, hay un micrófono que está... Amén. Es que le estamos dejando de escuchar por momentos. Si puede colocarse en un lugar en donde haya mejor señal, a nuestro amado Enrique Almonte, quien está trayendo el mensaje en el día de hoy. Estamos escuchando pequeños cortes. Amén. Esos pequeños cortes es que estoy trabajando desde el teléfono y hay llamadas que entran, pero vamos a tratar de corregir. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Amén, estamos escuchando. Por favor, es que escucho una música. El micrófono que está abierto. Bien, ahora sí. Continuamos entonces. Pero no solamente esta situación, esta decadencia, le ocurre al hombre que está sin Dios, que está sin esperanza, que está ajeno a los pactos de la promesa, que está en estas situaciones sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esta es una situación que también le ocurre al pueblo de Dios. Esta es una situación que también le ocurre
aquellos que hemos ido, que confesamos que Cristo es nuestro ayudador, que es nuestro sustentador y que es nuestro salvador. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dormimos espiritualmente hablando, nos dormimos emocionalmente hablando y hasta tenemos decadencia física por toda esta situación del hombre. Y así como a este pueblo le dijo Ageo, más bien le dijo Dios por medio de Ageo, le dijo, levántate tú que duermes. Asimismo Dios utiliza mi voz para decirte, levántate tú que duermes. Este fue el llamado al pueblo por parte de Ageo. En el versículo 7 de este libro de Ageo, allí dice la escritura, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Cuál fue el llamado de Dios para el pueblo allí en aquella ocasión? El llamado fue a meditar en lo que estaba aconteciendo a su alrededor, a meditar en lo que ellos estaban viendo que estaba ocurriendo en sus vidas, a meditar en lo que Dios estaba haciendo en ellos por causa de la dejadez, por causa del sueño en el cual se encontraban en ese momento. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo? ¿Cuál fue la reacción de los dirigentes ante esta propuesta de Dios? ¿Cuál fue esa reacción de estos dirigentes ante esta propuesta llevada a cabo por Dios por medio del profeta Ageo? Lo primero que ellos hicieron fue escuchar el llamado de Dios. Escucharon el llamado de Dios. Dice en el versículo 8, subid al monte. La propuesta que Dios le hace al pueblo dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dice el versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Cuál fue la reacción de este pueblo ante este llamado de Dios, ante esta reflexión, ante esta exigencia que Dios le hace al pueblo? Este pueblo, según dice este relato aquí en Ageo, este pueblo escuchó la voz de Dios. Y ciertamente, hoy Dios te pide reflexionar. ¿Cómo anda tu vida? ¿Realmente estás bien o solo estás en modo entretenimiento? ¿Solo estás viendo los días pasar? ¿Solo estás en tu círculo en el cual te levantas, en el cual haces tus quehaceres, en el cual te acuestas, en el cual vuelves otra vez a completar ese círculo y no tienes a Dios en tu vida? ¿Y no tienes a Dios para que Él ordene tus pasos? ¿Y no tienes la bendición de Dios, como dice en Proverbios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella? Este es tu modelo de vida. Hoy Dios te dice, reflexiona en tus caminos. Y te dice, levántate tú que duermes. Y te dice, en este momento yo estoy llamando a la puerta de tu corazón, como lo dice en Apocalipsis. Dios está llamando a la puerta de tu corazón para que tú abras esa puerta y le permitas a Él estar contigo, cenar contigo y te brinde todo el bienestar que Dios quiere brindarte. ¿Qué hizo este pueblo? Este pueblo, en primer lugar, escuchó, puso atención, prestó oído a lo que Dios estaba diciendo por medio del profeta Ageo. ¿Qué otra cosa hizo este pueblo?
el cual también recomendamos que puedas realizar. Este pueblo también obedeció con temor reverente al llamado de Dios. Ageo 1:12 dice allí la escritura: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué le ocasionó a este pueblo ese temor reverente de parte de Dios para ellos? Le ocasionó que probablemente estas personas comenzaron a pensar diciendo: venimos de Babilonia, venimos del exilio, venimos del destierro. ¿Por qué fuimos llevados al destierro? ¿Por qué estábamos en el exilio? ¿Qué circunstancias rodearon a nuestros padres para que fuesen destruida su ciudad y fuesen llevados hasta Babilonia? Entonces, en esa meditación, en ese escuchar la voz de Dios, ellos dijeron: es momento de obedecer, es momento de despertarnos, es momento de levantarnos, es momento de realizar cosas, es momento de depender de Dios, es momento de buscar el favor de Dios, es momento de pensar y saber que sin Dios no tenemos esperanza para subsistir en medio de las condiciones hostiles en las cuales nos encontramos. Y estos hombres tomaron en cuenta lo que ya se había realizado y lo que ya Dios había dicho por medio de Samuel, el profeta y sacerdote. Samuel había dicho con anterioridad a esto, había dicho en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y su versículo 22, Dios le pone una encomienda a Saúl, y en medio de esa encomienda Saúl no cumplió con lo que Dios le había encomendado de la manera correcta, y el profeta Samuel, el sacerdote Samuel, se encuentra con Saúl y le dice, y Samuel dijo, versículo 22, capítulo 15 de Primera de Samuel, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que las grosuras. El obedecer a Dios restaurará tu vida, y más aún, así como este pueblo desobedeció y fue llevado cautivo, así también nosotros, por desobediencia, hemos experimentado el alejarnos de Dios. Hemos experimentado la ausencia de Dios en momentos, pero hoy Dios te llama a la obediencia, te llama al arrepentimiento, te llama a invocarle, te llama a buscarle. Y ciertamente la obediencia trae consecuencias al hombre, así como la desobediencia trae consecuencias funestas al hombre, trae consecuencias que pueden ser terribles para el hombre, como le expresa en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 8, en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 8, la escritura tiene una expresión un tanto fuerte para el hombre que decide obedecer a Dios. Pero ¿qué podemos decir también? Podemos decir que el universo, que las criaturas, que todo lo creado obedece a Dios de una manera fiel, de una manera con fidelidad y sin reproches. Tiene una obediencia, todo esto para con Dios. Recordamos aquellas expresiones que dijeron los discípulos allí cuando estaban en la barca. Dijeron: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen?
Pero también encontramos que los discípulos también tuvieron que decir, y las personas que allí estaban, tuvieron que decir en una ocasión, ¿qué hombre es este? Refiriéndose a Jesús, que aún los espíritus inmundos se le sujetan y le obedecen. Ciertamente, toda la creación, ciertamente todo lo creado por Dios obedece fielmente a lo que son las ordenanzas de Dios, exceptuando al hombre. El hombre es el único que se arriesga a desobedecer a Dios. El hombre se arriesga a desobedecer a Dios y en su arriesgarse, entonces acarrea serias consecuencias. Como dice en Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 8. Allí dice la escritura. Dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es lo que le produce al hombre su desobediencia para con Dios. Le produce entonces esta ira para con Dios. También en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 1 y en el versículo 8, allí la escritura da también un sentir de esta misma expresión, en la cual la escritura allí habla de ese riesgo que toma el hombre con no obedecerle a él, con no obedecer a las palabras de Dios. Allá en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 8, capítulo 1, en el versículo 8, dice allí la escritura, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un castigo, hay una sentencia, hay una situación peligrosa para el hombre que, haciendo uso de su libre albedrío y haciendo uso de esa libertad que con amor Dios le ha concedido al hombre, haciendo mal uso de esta libertad que Dios le ha brindado al hombre, decide no obedecer a sus enseñanzas. Pero hay recompensa para el hombre que decide obedecer a Dios. Y hay gran recompensa. Hay una inmensa recompensa para el hombre que decide obedecer a Dios. Y el capítulo 5 de Hebreos, el versículo 9 dice allí, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todos aquellos que confían, que obedecen, que atienden al llamado de Dios. Dice la escritura que él, perfeccionando al autor de ellos, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Pero no solamente este pueblo decidió escuchar la voz de Dios, no solamente decidieron obedecer a la voz de Dios, sino que también actuaron, reaccionaron ante el llamado de Dios. Y en esa ocasión pusieron manos a la obra de manera inmediata. Allá en Ageo, nuevamente, en el capítulo 1, en Ageo nuevamente, en el capítulo 1, vemos cuál es la reacción de este pueblo. En los versículos 13 y 14 y 15, dice allí la escritura. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y en el día 24 del mes sexto,
en el segundo año del rey Darío, ya ellos estaban trabajando en la obra de Dios. Ya ellos estaban edificando el templo del cual habían recibido la ordenanza de poner manos en la obra. Y miren que esto es maravilloso, esto es asombroso, sencillamente. Solamente en 24 días, pues el capítulo 1, versículo 1 dice, en el año primero del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, el primer día del mes sexto. Y aquí en el versículo dice, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, en el mismo mes, 24 días transcurrieron y ya este pueblo estaba realizando la tarea, realizando la obra que Dios les había encomendado. ¿Cuál fue la reacción de este pueblo ante el llamado de Dios? Del pueblo y sus dirigentes ante el llamado de Dios. Primeramente, escucharon el llamado de Dios. Segundo, obedecieron fielmente al llamado de Dios. Y también pusieron mano en la obra. También ellos hicieron posible que la obra de Dios fuese realizada por medio de ellos y empezaron a edificar la casa de Dios. En Lucas, en el capítulo 7 y en el versículo 8, en Lucas, en el capítulo 7, versículo 8, encontramos allí la historia de un hombre que, habiendo llamado a Jesús para que estuviese con él, para que le socorriera, para que le ayudara con su siervo que estaba enfermo, luego se da cuenta de algo y dice en el capítulo 7, en el versículo número 8, dice allí este personaje, dice, por lo que ni aún, dice el versículo 7, me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. ¿Y qué podemos decir? En la milicia, en el gobierno, en los clubes y en muchos estamentos, en muchas instituciones, ¿verdad? El hombre tiene una obediencia fiel ante situaciones que muchas veces ni siquiera comprende, pero aún así, con fidelidad, el hombre atiende a estas voces que le presentan estas ordenanzas. Y aquí dice este centurión que dentro de la milicia él tiene personas bajo su autoridad a las cuales él le dice, haz esto, y van y lo hacen. Pero qué pena a veces decir que la iglesia es una de esas instituciones donde muchas veces no nos sentimos responsabilizados, no nos sentimos motivados, no nos sentimos completamente comprometidos a llevar a cabo las ordenanzas que allí se instruyen. Aún teniendo nosotros al mejor director, que es el Espíritu Santo, aún teniendo al que mejor recompensa, que es Dios el Padre, aún teniendo al que mejor nos ayuda, que es el Hijo de Dios, aún así nosotros nos tomamos muchas veces el atrevimiento o la libertad de elegir no obedecer a lo que Dios nos ha encomendado. Reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre estas situaciones. Tomemos en cuenta estas cosas. Muchas veces nos dicen, necesitamos hacer algo y ponemos los pretextos y disimulamos o lo realizamos no con el esmero, no con la cordura que requiere
esta obra. Pero ciertamente nosotros debemos de tomar en cuenta lo que fue la reacción de este pueblo ante este llamado de Dios. Escucharon, obedecieron y practicaron, pusieron sus manos en la obra para realizar la encomienda de Dios. Recordemos a Zorobabel. Sí, Dios hoy te llama. Si Dios hoy te llama y te dice por tu nombre, así como Dios por medio del profeta Ageo le dijo a Zorobabel, le dijo: a ti, Zorobabel, es este llamado. A ti, hijo de Salatiel, es este llamado. Y en este día de hoy, si tú escuchas la voz que te dice Alejandro, o te dice Janet, o te dice Adargisa, o te dice Francisco, o simplemente menciona tu nombre y te dice: hoy yo te digo, levántate, tú que duermes. Si escuchas la voz de Dios hoy, llamándote por tu nombre y proponiéndote y diciéndote: levántate, tú que duermes, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cómo reaccionarías? ¿Harías como hizo Zorobabel o como hizo este pueblo, que completo a una se puso a obedecer completamente, sin preguntar, sin indagar, solamente a realizar la exigencia que Dios le había realizado en el momento? ¿Y cuál era la motivación que tenían ellos para hacer esto? Porque miren, la fe no es ciega, la fe no es de gratis, la fe no es de gratis. La fe, lo que nosotros tenemos en Cristo, nuestra esperanza que tenemos en Cristo, no es de gratis para nosotros. Dios la recompensa, y la recompensa en gran manera. Y Dios produce todo lo que el hombre necesite para que su fe esté en aumento en todo momento. ¿Cuál fue la motivación para Zorobabel, para Josué y para este pueblo ponerse en las manos de Dios para realizar esta obra? Lo primero fue que ellos se sintieron en falta. Fueron acusados por su conciencia. Y el hombre que, siendo acusado por su conciencia, ¿verdad?, clama de la manera correcta, entonces este hombre recibe sanidad para su alma. El alma solo recibe sanidad cuando reconoce sus faltas y las confiesa delante de Dios. Solo a través de la confesión de las faltas nuestras, el alma recibe sanidad. En el Salmo 32, en el versículo 5, David expresa allí algo interesante. David, que está reconociéndose pecador delante de Dios, allí David expresa algo interesante. En el Salmo 32, en el versículo 5, allí dice el salmista, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios es el que perdona el pecado del hombre, y el alma solo recibe sanidad cuando tiene el perdón de los pecados que haya cometido. Y esto solamente lo puede realizarlo Dios en nosotros. Y estas personas se sintieron en falta, como dice allá en el capítulo 1 de Ageo que estamos viendo, en el versículo 8, en el 8 dice allí: subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Dice, sintieron esta falta. Y como dice también en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto habla de sanidad para el alma. ¿Cuál fue la motivación que estos hombres, que estas personas sintieron en aquel momento para obedecer a la palabra de Dios, para obedecer al llamado de Dios, para poner manos en la obra? Se sintieron culpables, sintieron su falta, confesaron sus faltas delante de Dios, recibieron la sanidad de su alma y entonces estaban preparados. La segunda motivación que los llevó a realizar este trabajo fue que vieron el amor de Dios reflejado para con ellos. Vieron el amor de Dios reflejado para con ellos. Aquí en Josué, en Ageo, capítulo 1, en el versículo 8, dice la segunda parte de este versículo: y pondré en ella mi voluntad, dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice, pondré en esta casa mi voluntad. Luego dice el versículo 13, dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Y qué es esta expresión de yo estoy con vosotros? Esta expresión de yo estoy con vosotros, lo que está diciendo sencillamente es que cuando Dios está con el hombre, cuando el hombre le permite a Dios que sea su compañía especial, que sea su director, que le dirija, que le bendiga, entonces el hombre encuentra esa paz que ninguna otra cosa ni ningún otro ser le puede brindar. Allá en Éxodo, en el capítulo 33, en el versículo 14, allí Moisés nos dice algo interesante en cuanto a lo que es tener la presencia de Dios en la vida. Dice el versículo 14 de Éxodo, capítulo 33. Allí dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Déjanos aquí, porque si tú no vas a estar con nosotros, como te enojaste y dijiste que no irás con nosotros, si tu presencia no va a estar con nosotros, déjanos aquí. Pero Dios le dice a Moisés, le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Estas personas allí en el llamado de Ageo sintieron la presencia cercana de Dios y la manifestación de su amor. Así como lo dice en Juan en el capítulo 13, en el versículo 17. Sentimos el amor de Dios allí en Juan capítulo 3, versículo 17, donde dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primera de Juan en el capítulo 13, en el versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál fue la motivación para este pueblo? Primero, sintieron su falta y se sintieron culpables delante de Dios y esto lo llevó a confesarse. Segundo, vieron la manifestación, vieron la cercanía de Dios para con ellos y vieron la manifestación del amor de Dios para con ellos. Una tercera motivación que los llevó a ellos a obedecer fue que creyeron a las promesas de Dios. Creyeron a las promesas de Dios. En la parte B del versículo 8 que vimos, allí en Ageo dice, y yo me glorificaré en esta casa. Estaba diciendo, y yo estaré presente con ustedes. En el capítulo 2, en el versículo 4 al 9 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, como sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto.
así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué los motivó a ello? Los motivó estas promesas maravillosas de Dios. Los motivó estas promesas de Dios, en las cuales, conociendo ellos a Dios, pensaron y dijeron: ciertamente estas son promesas de un Dios que ha cumplido con fidelidad. Allí en Primera de Juan, también en el capítulo 2, en el versículo 25, allí también habla acerca de las promesas de Dios para con nosotros, para motivarnos a realizar la obra que Él nos encomienda. Y dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si una promesa como esta no nos motiva, no nos despierta, no nos dice levántate tú que duermes, entonces realmente no sabríamos qué promesa podría ser mejor que esta. ¿Cuál es esta promesa? Dice aquí Juan que esta promesa es la de la vida eterna. Y en 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 13, nos da una razón para tener confianza en las promesas de Dios. 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 13, nos da una razón poderosa para tener confianza en sus promesas. Dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué motivó a este pueblo a tener, a llevar a cabo estas tareas? ¿Qué los motivó? Los motivaron primero el sentirse culpable, segundo ver el amor de Dios manifiesto, y tercero que creyeron a las promesas de Dios. Dice en Isaías, en el capítulo 41, hablando allí el profeta, dice en su versículo 10, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice en el versículo 13, en este mismo tema y capítulo, dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. ¿Podemos creer, confiar en estas promesas de Dios? Ciertamente podemos decir que sí podemos confiar en estas promesas de Dios. El llamado al pueblo fue a reflexionar. Hoy se renueva este llamado de parte de Dios para ti y también para mí. Dios hoy nos está llamando a reflexionar sobre nuestros caminos. Dios hoy llama al pueblo a despertarse, y se despertó. Llamó a este pueblo a despertarse y se despertó. Y llamó a un hombre a despertarse y se despertó. En Ageo, en el capítulo 2, en el versículo 20 al 23, hablando acerca de este hombre llamado Zorobabel, dice: vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suban, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día
dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En Esdras, en el capítulo 5, en el versículo 2, hablando acerca de este hombre llamado Zorobabel. En Esdras, en el capítulo 5 de Esdras, su versículo número 2, dice allí la expresión siguiente, hablando acerca de Zorobabel, dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Zacarías, en el capítulo 4, en el versículo 6, habla también. Zacarías fue un profeta que también profetizó en el mismo tiempo de Ageo. Y Esdras fue el personaje que llevó los registros de ese regreso del pueblo a Jerusalén. Por lo tanto, allí se habla acerca de este hombre llamado Zorobabel. Dice en el capítulo 4 de Zacarías, en el versículo 6, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, no es con ejército, pero es con lo más poderoso y eficaz que existe en todo el universo, que es el Espíritu de Dios trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Qué importante, qué interesante es prestar atención, prestar oído al llamado de Dios, poner el oído al llamado de Dios. Y Dios hoy tiene un llamado, hoy para ti. Y solo necesitas preguntar, ¿por medio de quién o de qué me enviaste ese llamado? Pregúntale a Dios y dile, ¿me estás llamando el día de hoy? ¿Me estás llamando a despertarme el día de hoy? Pues, si lo estás haciendo, permíteme ver por medio de quién me estás llamando y por medio de qué o por medio de qué debo recibir ese llamado tuyo para conmigo. Que Dios nos bendiga. Gracias y que sean todos y todas bendecidos en este día de parte de Dios.